El Atlético de Madrid desnudó uno de los grandes problemas que ha tenido el Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick esta segunda temporada, que es su presión adelantada, que al final es lo que termina generando que se castigue y se desnude al doble su línea adelantada. Hay que hablar primero del partido. Clasificó el equipo de Diego Pablo Simeone 3-2 en el global, perdiendo 2-1 en el Metropolitano, aprovechando la ventaja que había sacado en el Camp Nou, en un partido donde creo que el Barcelona es mejor en los primeros minutos, castigando los errores, algunos no forzados, del Atlético de Madrid, sobre todo por su saga de centrales anticompetitiva. Yo creo que Lenglet y Lenormand son dos centrales que juntos en un escenario de este nivel no te pueden ofrecer la fiabilidad que necesitas para poder eliminar grandes rivales. Por suerte para ellos, más allá de esos errores, el Atlético logró sostenerse gran parte del partido, más allá de esos dos errores iniciales. ¿Y por qué quiero hablar de la presión alta del Barça y a su vez la línea adelantada? Porque justamente el Atlético logró desnudarla en la acción del gol de Ademola Lookman. Lo primero que hay que decir es que el Atlético nunca estuvo por debajo en la eliminatoria en el marcador, y eso es bastante importante, es decir, siempre estuvo o empatando o clasificando, lo que también refleja un poco cómo planteaba los partidos Simeone y cómo el equipo afrontaba los encuentros desde su capacidad. Pero vamos a analizar directamente lo que fue el gol. Pelota del Atlético de Madrid cerca de Musso, presión alta y al hombre del Barcelona, con Fermín acompañando a Ferran en la marca de los centrales, más Olmo y Pedri pendiente de los mediocampistas, Lamine del otro lateral, y el lateral derecho, Nahuel Molina, estaba totalmente solo. Y es algo que el Barça ya ha repetido en muchos momentos esta temporada. Podemos recordar el primer gol que le mete el PSG en el Camp Nou en la fase de Liga, donde es Koundé el que salta tarde por Nuno Méndez y a partir de una pared es capaz el PSG de romper la presión alta del Barcelona. ¿Por qué? Porque Hansi Flick utiliza a uno de sus extremos para saltar de manera agresiva por el otro central, mientras que el 9 se focaliza en el otro. ¿Qué ocurre? Si tu presión con los laterales no es agresiva, si los laterales llegan tarde a esos cruces, el rival va a tener tiempo y espacio para poder ejecutar, que es lo que justamente ocurrió en esta jugada. Nahuel Molina recibe solo, con tiempo y espacio para poder ejecutar. Y aquí me parece algo muy interesante porque ya vemos que cuando Molina se perfila para recibir y su compañero le va a dar el pase, ya Llorente poco a poco va haciendo el movimiento para hacer un desmarque en ruptura. Pero este es un problema, cambiando aquí radicalmente el punto, que ha tenido el Barcelona toda la temporada, que su presión alta no está siendo efectiva, lo que genera que el equipo quede desnudo, que queden libres los poseedores de pelota y pasadores para castigar esa última línea a partir del desmarque de los atacantes. Al final, la última línea del Barcelona siempre tiene que correr para atrás con mucho espacio a su espalda, con un rival que va de frente, aprovechando muy bien y detectando el espacio a atacar. Ahora hablemos de los dos movimientos. Primero, el de Antoine Griezmann, que para mí firmó un partidazo. Una noche grandiosa del francés, jugando como esa segunda punta con libertad para poder combinar. A partir de sus primeros toques, gestionó la gran mayoría de los ataques del Atlético de Madrid en varias ocasiones de primera intención. Una maravilla. Griezmann va a tener la posibilidad de jugar dos partidos más importantes en la UEFA Champions League antes de abandonar al Atlético de Madrid. Pero ya yo lo he dicho antes, para mí Griezmann está a nivel de seguir jugando en la élite, sobre todo el Griezmann de esta segunda vuelta con el conjunto colchonero, y para mí está para ir a la Copa del Mundo y seguir jugando en esa rotación ofensiva de Francia que es bastante potente. Pero además del apoyo de Griezmann, hay que hablar del movimiento en ruptura de Llorente, que eso también marca un poco parte del plan del conjunto colchonero, no por la ejecución y que la jugada haya salido como Simeone la planeó, sino por cómo ya desde la recepción de Molina y el apoyo de Griezmann, Llorente comienza a hacer el movimiento para atacar el espacio, aprovechando que la defensa del Barcelona se mueve hacia el costado izquierdo, hacia el costado derecho del Atlético de Madrid, porque ya Cancelo salta por Molina, llega tarde, ni siquiera le da tiempo para poder intentar cortar el pase, un central salta por el movimiento del otro atacante del Atlético de Madrid, en este caso Juliano, y Llorente, como detecta el espacio, es agresivo para atacar esa zona. Entiende muy bien que más allá de jugar en el doble pivote, tiene también la responsabilidad de ser un futbolista muy agresivo al espacio, razón por la que hemos visto un Llorente que además de su polivalencia, siempre ha sido un futbolista muy interesante o que destaca sobre todo a partir de sus desmarques en ruptura. Por eso jugando como lateral, también como volante de banda, ha rendido bastante bien en la era Simeone. ¿Qué ocurre aquí? Pase de Nahuel Molina para el apoyo de Griezmann, que ataca a la espalda de los atacantes del Barcelona que habían salido a presionar. Miren todo el espacio que se genera.
y Griezmann toca de primera para el desmarque de Llorente. Como repito, la línea del Barcelona tiene que correr para atrás, mientras que Llorente va de cara, con tiempo y espacio para poder conducir, gestionar la acción y aprovechar el movimiento de Ademola Lookman atacando por el costado opuesto. Este ha sido uno de los grandes registros del Atlético de Madrid desde que llegó el nigeriano. Tenerlo medianamente descolgado, desligado de las acciones en varios momentos, para que él siempre pueda recibir con ventaja para ir al uno para uno con el lateral rival. Esto me parece un movimiento ganador de Simeone, aprovechando a posiblemente su futbolista más talentoso desde el regate, desde el desequilibrio, jugando descolgado por el costado opuesto para ser siempre una amenaza. Ya hemos visto varios goles del Atlético de Madrid aprovechando esto, ganando profundidad por derecha, ganando esa zona y a partir de ahí conectando para el costado opuesto con Lookman, sea para definir o para recibir en uno para uno contra el lateral. Justamente me recuerda un gol al Barcelona donde Lookman toca atrás, si no me equivoco, para Julián Álvarez, esto por la Copa del Rey. Así el Atlético de Madrid consigue descontar y a partir de ahí vemos un partido, a mi criterio, igual os leo en comentarios, donde el Barcelona sí que genera más oportunidades que el Atlético, pero a mí no me estaba gustando el segundo tiempo del Barça. Me parecía que al equipo le estaba faltando cierta calma para gestionar el partido, razón por la que el ingreso, por ejemplo, de Frenkie de Jong creo que pudiese ayudar en ese momento un poquito antes. Ya con el equipo, obviamente, 11 contra 11. Llega el momento de los cambios de Hansi Flick, el ingreso de Rashford, el ingreso de Lewandowski, y el Barcelona pierde dos cosas. Primero, mediocampismo, lo que estaba ofreciendo Fermín por izquierda, cerrándose para poder juntarse con Olmo, con Ferran, con Lamine por el costado opuesto, y a su vez movilidad en punta, porque Lewandowski no es Ferran. No estoy apuntando ni a Rashford ni a Lewandowski, al final son los jugadores que son. Ellos no pueden ofrecerte lo que te ofrecían Fermín y Ferran, porque son dos jugadores diferentes. Lo que pasa es que con sus ingresos el equipo empeora. El Barcelona, o vemos una peor versión de lo Barcelona, incapaz de poder dominar, ya prácticamente inclinado a la dependencia de Lamine Yamal y que él lograse a partir de su talento generar alguna ventaja. Pero ya en este punto los cambios empeoraron al equipo. Un equipo que a mi criterio ya había bajado un par de marchas a nivel de gestión de pelota, a nivel de pausa, a nivel de agresividad en el segundo tiempo. Después llega la expulsión de Eric García por la falta a Sorloth y el partido prácticamente se muere, más allá de que Araujo tiene una acción ya casi al final. Al final, en líneas generales, yo creo que el Atlético de Madrid fue fiel a su plan, entendiendo que tiene peor equipo que el Barcelona. Yo creo que eso hay que entenderlo. Nombre por nombre, el Atlético de Madrid tiene peor equipo del Barcelona. Justamente podemos hablar de las bajas que tenía el conjunto de Hansi Flick, pero también hay que hablar de las bajas que tenía el equipo de Diego Pablo Simeone sin sus dos centrales, con un Lenglet que ya no está para jugar a este nivel competitivo, sin Pablo Barrios, que a mi criterio es su mejor mediocampista de primera línea. Esto te ha llevado a tener que adaptar a Llorente, o adaptar entre comillas, ¿no? A utilizar más a Llorente como mediocampista cuando estaba haciendo muy buena temporada como lateral. Nahuel Molina también ofreciendo buenos rendimientos en esa zona. Pero yo creo que al final vemos a un Atlético de Madrid que nunca estuvo perdiendo la eliminatoria, eso hay que decirlo, nunca estuvo por debajo en la eliminatoria, así que en el partido de vuelta estuvo por abajo y lo termina perdiendo, pero siempre estuvo o empatando o ganando, y a un Barcelona que sí que creo que en líneas generales se le notaron varios problemas que ha tenido esta temporada, sobre todo en los grandes escenarios. Cuando se enfrentó al Chelsea, cuando se enfrentó al PSG, rivales que obviamente te exigen y que al mismo tiempo tienen el talento individual para castigarte. El conjunto blaugrana tenía bajas importantes, eso no lo podemos quitar del análisis, pero sí que creo que se convirtió en un equipo extremadamente dependiente de Lamine Yamal en esta eliminatoria. Pedri no tuvo sus mejores partidos, creo que le hizo falta a su mejor socio, que es Frenkie de Jong, y justamente creo que Eric García, sin ser mal futbolista, como repito, es el jugador que es, no te puede ofrecer en la zona de volantes lo que te puede ofrecer cualquier futbolista o cualquier mediocampista del Barça. Hasta Marc Casado, que tampoco es un futbolista de altísimo nivel hasta el momento, más allá de tener buenos rendimientos, creo que pudiese haber hecho mejor partido o le hubiese venido mejor al equipo que Eric García como mediocentro. Al final Flick apostó por este equipo y yo creo que no le termina saliendo del todo. Por lo menos en cuanto al desarrollo del juego. Ya en el resultado sabemos que no le salió, pero en cuanto al desarrollo del juego. Pero a mí ya el segundo tiempo del Barça no me había gustado. Creo que los cambios lo terminaron de empeorar al equipo. Perdió centrocampismo, perdió movilidad. Se convirtió en dependiente del centro lateral y de Lamine Yamal. Y el Atlético de Madrid, yo creo que llevó el partido a su zona.
Llevó el partido a la zona donde sabía que lo podía ganar y lo termina ganando. Un triunfo que lleva al conjunto de Diego Pablo Simeone a una nueva semifinal de la UEFA Champions League y que es un golpe duro para el Barcelona, que lo más seguro es que termine ganando la Liga, pero se le sigue escapando la posibilidad de ganar la UEFA Champions League.